¿Cómo ha cambiado la relación de Dios con el hombre? Dios siempre se ha relacionado con los seres humanos. De todos los seres que Dios creó, ángeles, arcángeles, serafines, querubines y seres vivientes, los seres humanos somos los únicos creados a imagen y semejanza de Dios. En el principio, la relación de Dios con el ser humano era natural, de amistad, de compañerismo, de intimidad. El Espíritu Santo revela en Génesis que Dios se paseaba en el huerto, al aire del día, que Dios hablaba presencial, directa y personalmente con el hombre y la mujer, sin barreras, sin intermediarios, ni ningún otro medio que Dios mismo en persona. Dios estaba presente con ellos. Después de que Adán desobedeció y pecó, murió tal y como Dios se lo había advertido, pero no fue una muerte física, sino una muerte espiritual. La palabra muerte en el idioma original significa separación. Los seres humanos fueron separados de la comunión y de la presencia de Dios. A partir de aquí, Dios comenzó a manifestarse a los seres humanos por medio de visiones, sueños y lo que se conoce como teofanías. Teofanía es cuando Dios se presenta a los hombres en forma de un ángel o de un ser humano común y corriente. Y así lo hizo durante más de 2500 años hasta que estableció la ley con Moisés, y entonces Dios se relacionó con el hombre por medio de un sistema de sacerdotes, un lugar de adoración, tabernáculo, templo, rituales y sacrificios, todo eso como un modelo, sombra y figura de la promesa que Dios hizo en el jardín del Edén de ser Él mismo quien vendría a rescatarnos y a vencer a Satanás. Sin embargo, a pesar de establecer la ley, los seres humanos siguieron apartándose y rebelándose contra Dios y desobedeciéndole. Entonces Dios se comunicaba con los hombres por medio de los jueces, desde Otoniel hasta Sansón, durante 350 años. Y después por medio de los profetas, desde Samuel hasta Malaquías, por más de 700 años, seguido de un periodo de silencio de 400 años, hasta Juan el Bautista, el último profeta antes de Cristo. Entonces, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y nació de una virgen tal y como prometió en el jardín del Edén y como lo profetizó por medio de Isaías. Entonces, Dios en persona estuvo entre los hombres en Jesús. Eso es una maravillosa verdad y revelación. Durante siglos muchos filósofos y pensadores que no conocen las Sagradas Escrituras obviamente, y hasta hay canciones que han planteado qué pasaría si Dios estuviera entre nosotros, si fuera como uno de nosotros, si caminara y viviera como cualquier ser humano, y lo dicen como con nostalgia, uy, si eso pudiera pasar, pero eso ya sucedió. Dios, el creador, el eterno, el único Dios vivo, vivió, comió y convivió con nosotros en forma humana en Jesús. Jesús es Dios encarnado. A Dios en su plenitud y totalidad ningún hombre ha visto, ni puede ver jamás, porque habita la luz inaccesible. Quien lo llegue a ver ya se murió. Sin embargo, Jesús, el carpintero de Nazaret, nacido de María e hijo, según se creía, de José, dio a conocer a Dios. Ver a Jesús era ver a Dios, oír a Jesús era oír a Dios. Jesús vino a restaurar lo que Adán perdió en el jardín del Edén, y por medio de un solo sacrificio, una vez y para siempre, rasgó el velo de separación y nos abrió con su propia sangre el camino a la comunión personal, íntima, directa y sin barreras con Dios. Al resucitar Jesús, ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios en las alturas, envió al Espíritu Santo a nuestros corazones para cumplir su promesa de que viviría dentro de nosotros, que Dios habitaría en nuestro cuerpo, que seríamos el templo de Dios y que Padre, Hijo y Espíritu Santo morarían dentro de nosotros. Al creer en Jesús y recibirlo, hemos nacido de nuevo y somos un espíritu con Jesús, creados en justicia y santidad de la verdad. Ahora Dios vive en nosotros
y ya no hay barreras ni obstáculos. Ya no necesitamos intermediarios, ni sacerdotes, ni pastores, ni rituales, ni liturgias, ni ir a un lugar especial, sino que podemos relacionarnos con Dios donde quiera que estemos y a toda hora, en todo momento, porque Dios vive en nosotros y su plan es que nos relacionemos con Él tal y como fue su intención desde el principio de la creación. Y por medio de conocerlo y aprender de Él, seamos transformados a la imagen de Jesús, lo que significa que debemos cambiar nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar para que sea conforme a su palabra, a fin de que seamos conformados al carácter y conducta de Jesús. ¡Qué maravillosa noticia! Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dios vive en nosotros. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino y lo tenemos en nosotros. Tenemos acceso libre y directo a Dios. Bendito sea Dios. Antes que viniera Cristo, Dios estaba sobre el hombre. Cuando vino Cristo, Dios estaba con el hombre. Desde que resucitó y ascendió hasta hoy, Dios está dentro de todos los que reciben a Jesús. Es muy importante entender la relación de Dios con el hombre. Dios siempre se ha relacionado con el hombre. Él creó la tierra, Él nos creó. Antes de que viniera Cristo, Dios estaba sobre el hombre. Venía el hombre, se manifestaba al hombre en una voz, en un ángel, en una luz, en una nube. Los profetas decían, así dice Dios, así dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová, Dios se manifestó a mí. Dios se manifestaba al hombre, estaba sobre el hombre. Cuando vino Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está entonces ahora con el hombre. A partir de la venida de Jesús desaparece Él, así dice Jehová, así dice el Señor, y entonces Dios comienza a expresar, de cierto les digo, porque era Dios encarnado. Cuando Jesús vivió entre los hombres como humano, Dios podía ser tocado y podía ser visto en la persona de Jesús. Pero entonces Jesús muere y resucita y asciende a la diestra del Padre. Y desde que resucitó y ascendió hasta hoy, después de enviarnos el Espíritu Santo, Dios vino a habitar dentro de todos los que recibimos a Jesús, y ahora Dios está dentro de nosotros. Y ya no dice, de cierto les digo, ni decimos, así dice Jehová. Ahora simplemente declaramos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que Dios habla por medio de lo que está escrito sobre el hombre en el Antiguo Testamento, con el hombre en los Evangelios y dentro del hombre en el Nuevo Testamento. En resumen, la relación de Dios con el hombre puede definirse así. Dios está sobre el hombre antes de que viniera Cristo, con el hombre cuando se encarnó en Jesús y ahora dentro de nosotros desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo en Pentecostés.